lo que yo le pidiera en el nombre del Padre. Mi realidad es que estoy enfermo, pero la verdad de la Biblia dice que por sus heridas y por sus llagas yo soy sano. Entonces, ¿con qué te queda? ¿Con tu realidad o con tu verdad? Ahora hay que preguntarte cuál es tu verdad. Te quiero enseñar que conozcas la realidad, lo que tú, con lo que te tropiezas, con lo que te hace llorar, con lo que te hace reír. Pero ¿cuál es tu verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy verdad y yo soy vida. Así que si tu realidad y tu verdad no están equilibradas en el centro de la voluntad de Dios, vas a sufrir, porque te vas a volver una persona realista. ¿Lo has escuchado? Es que yo soy realista, es que yo veo las cosas como son. Claro, por eso es que vives quejándote, por eso es que no ves la gloria de Dios, porque no tienes la verdad de Dios, tienes tu propia realidad. Y te pregunto, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con tu realidad? ¿Vas a seguir padeciendo? ¿Vas a seguir sufriendo? Entonces Pablo tenía los ojos abiertos, ¿pero qué? ¿Pero qué? El apóstol Pablo en el libro de Efesios establece el consejo, y vamos para allá. Diga conmigo: ojos abiertos para ver la realidad espiritual. Dígale que está a su lado: la realidad espiritual no es lo mismo que mi realidad personal. Cuando no tenemos los ojos abiertos, vemos nuestra realidad personal, pero no nuestra realidad espiritual. Y en esta mañana yo ruego que sea Dios que abra tus ojos espirituales para que tú puedas ver. Porque solamente así, solamente desde allí, cuando tus ojos sean abiertos, solamente desde allí tú puedes tener visión del reino. Nunca puede haber visión del reino si tú no tienes los ojos abiertos. Yo no te puedo hablar de visión cuando tú eres ciego. Yo no te puedo hablar de la realidad espiritual cuando tú no tienes la capacidad para ver. Le puedes decir tú a un ciego: mira qué radiante está el sol, ¿será que él lo puede ver? No tiene la capacidad para verlo. Entonces solamente tú puedes mostrar esa realidad a aquellos que tienen esa capacidad para percibir dicha realidad. Entonces el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1, y me llama la atención algo muy especial. El apóstol Pablo dice: yo estoy orando por ustedes, la iglesia. Pero yo no estoy orando para que ustedes sean sanados. Yo no estoy orando para que ustedes sean salvados. Yo no estoy orando para que ustedes sean prosperados. Yo no estoy orando para que Dios les dé más bendición. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todas las cosas... ¿Qué pasó? Todas las cosas que... todas las cosas que nos han sido dadas. El problema es que tú no lo sabes. Todas las cosas nos han sido dadas. ¿Aló? Pero aquí la religión te acostumbró a pedir y a pedir y a pedir. Pero Dios te está diciendo: mi hijo, mi hija, todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? ¿Se queda algo por fuera? Todas las cosas, todas las cosas nos han sido dadas. Levante su mano, diga conmigo: todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, aún las que me faltan, aún las que no tengo, me han sido dadas, me han sido dadas, me han sido dadas. Dale un fuerte aplauso a Dios.
Entonces yo te dije que para tener visión del reino hay que tener ¿qué? Capacidad para ver la realidad del reino. Amén. Para tener visión del reino hay que tener capacidad para ver la realidad del reino. Amén. Porque un ciego no puede ver, no tiene la capacidad para percibir lo que el mundo exterior o el mundo espiritual está generando. Entonces el apóstol Pablo dice, el verso 17, vamos a leerlo, vamos a pedirle a la princesa, por favor, léeme el verso 17, ¿qué dice? Efesios capítulo 1, verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Un momentico. Léete el verso 16 anteriormente, para tomar el encabezado. No ceso de dar gracias por vosotros. Para ahí. ¿Qué dice Pablo? No ceso, no dejo de dar gracias. ¿A quién? Yo no dejo de orar por ustedes. Siempre los tengo pendientes, presentes en mi oración. Pero él dice, yo no estoy orando para que ustedes sean sanados. ¿Por qué? Porque ya usted es sano. Yo no estoy orando para que usted sea prosperado. ¿Por qué? Porque ya usted es prosperado. Pero vamos al punto, vamos a enfocarnos. ¿Por qué Pablo está orando por la iglesia? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Para ahí. Subraye la parte para que el Padre de gloria os dé. Os dé. Subraye esa frase. Os dé. ¿Qué nos va a dar? Espíritu de sabiduría y de revelación. Para ahí. ¿Qué es lo que necesita recibir la iglesia? Espíritu de sabiduría. Espíritu, vamos, dígalo fuerte. Espíritu de sabiduría. ¿Y de qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él. Dile que está a tu lado. Tú y yo necesitamos conocer a Dios. Hay gente que viene a la iglesia, da 3 palmas, da 4 vuelticas, da diezmo, da ofrenda, pero no conoce a Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy orando por ustedes, iglesia, para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que la falencia de la iglesia en el siglo primero era que no conocían a Dios, pero en el siglo XXI sigue siendo la misma falencia. La iglesia no conoce a Dios, porque si la iglesia conociera a Dios, no hubiera tanta queja. Cuando la gente se queja es porque no conoce el Dios que tiene. Dígaselo al que está a su lado. Cuando tú te quejas es porque no conoces al Dios que tienes. ¿Aló? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Tienes los ojos abiertos, pero ¿qué es lo que estás viendo? Así que la instrucción del apóstol Pablo es que necesitamos recibir ¿qué? La palabra espíritu en el original tiene muchas connotaciones. Se habla del espíritu como el Espíritu Santo, se habla del aliento que hay en el ser humano, pero también tiene la connotación de actitud, de recibir la actitud ¿de qué? De sabiduría. ¿Cuál es tu actitud? ¿De ignorante o de sabio? ¿Aló? ¿Aló? Porque cuando tengo una actitud de sabio, entonces me voy a comportar como sabio. Entonces voy a hablar como sabio. Mi conducta va a ser como sabio. Dile que está a tu lado, necesitamos recibir sabiduría.
y revelación. Sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación. ¿Sabiduría para qué? Para saber que todas las cosas me han sido dadas y que hay un momento perfecto en Dios cuando eso que yo he recibido se va a manifestar. Revelación ¿para qué? Para saber administrar lo que Dios me ha dado. ¿Y qué es lo que Dios me ha dado? Una vida. Tú eras un espíritu en la preexistencia. Dios te dio un cuerpo. Tienes que administrar ese cuerpo. ¿Aló? Tienes que ser administrador de ese cuerpo. Tienes que ser administrador de ese cuerpo. Tienes que cuidarlo. ¿Sabes por qué? Porque ese cuerpo es el templo ¿de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios. Te ha dado una familia. Tienes que administrarla. Tienes que tener revelación. Mira, ¿cuántos tienen pareja? Para vivir con alguien se necesita revelación de Dios. Para vivir con alguien se necesita revelación de Dios. Porque usted cree que hoy la gente se casa y solamente demoran viviendo una semana, 15 días, 2 meses, 3 meses, porque no tienen revelación de Dios. Cuando no hay revelación de Dios, entonces la gente sale cada uno disparado para su lado. Pero cuando hay revelación de Dios, hay tolerancia, hay paciencia, hay benignidad. Por eso necesitamos recibir ¿qué? ¿Espíritu de qué? Actitud de sabiduría, tener actitud de revelación. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Vamos a ver si lo conocemos. Vamos a ver si lo conocemos. ¿Cuántos conocen a Dios? Dios mío. ¿Cuántos conocen a Dios? Bueno, parece que muy pocos. Mateo capítulo 6, verso 22. Mateo capítulo 6, verso 22. ¿Quién lo tiene? Voz fuerte. A la 1, a la 2. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que... Un momentico. La lámpara del cuerpo, la linterna del cuerpo, la luz del cuerpo, ¿es qué? El ojo. Si tu ojo no tiene luz, tu cuerpo está como en tinieblas, en oscuridad. La lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que lo que tú ves determina cómo está tu cuerpo. Por eso te pregunté, ¿qué es lo que tú estás viendo? Por eso que hay gente, mira, si hay algo que enferme es cuando la gente se queja. Cuando tú te quejas, tú estás soltando una esencia de ti. Y como la Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, tú hablas lo que ves. Dice el apóstol Pablo, hablamos porque vemos, porque oímos. Entonces lo que vemos y lo que oímos produce en nosotros ¿qué? Una manera de pensar, una mentalidad. Y cuando tenemos una mentalidad, ¿qué hacemos? Hablamos. ¿Pero qué estás hablando? Sencillamente lo que estás viendo. ¿Pero qué estás viendo? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Hay personas que son expertas en ver necesidad. ¿Cómo está la jarra? ¿Cómo está la jarra?
Cada uno la ve de acuerdo a su manera de pensar.